Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Para nosotros es una alegría poder estar con ustedes compartiéndote la lección número 11, el conflicto inminente. ¿Cómo andamos, Clau? Buen día. Hola ese querido, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos y siempre es bueno trabajar con vos. Contentos, agradecidos porque nosotros no nos abocamos exclusivamente a lo pastoral, cada uno tiene su trabajo, ¿no? Correcto. Pero Dios nos da la oportunidad de poder tener los medios tecnológicos, audiovisuales, para poder compartirte nuestros pequeños estudios, ¿verdad? Disfrutamos de hacerlo y por eso lo hacemos con mucho gozo, con gratitud a Dios, porque Él nos obsequia esa posibilidad, ¿no? Que hay otra gente que no puede hacerlo, ¿verdad? Y tratamos de dedicar en la semana siempre un tiempito a estudiar, a armarlo. Invertimos nuestro tiempo en estudiar la Biblia, Ezequiel. Así es. Muchas veces, como charlábamos, creo, en mi opinión, humildemente, perdemos el tiempo en otras cosas. Y sería bueno que de pronto ese tiempo que tenemos para otras actividades seculares lo podamos dividir y dedicar más tiempo al estudio de la palabra de Dios. Sería bueno. Sería bueno. Y más en temas tan escatológicos, tan debatibles, ¿no? Tan cuestionables, tan confusos, porque hoy en día uno ve a los académicos hablando de las potencias del mundo, hablando hacia dónde va el mundo, y el marco espiritual o lo desprecian, o no lo nombran, o lo dejan a un lado, ¿no? Entonces la Biblia sí te cuenta, a nivel político y religioso, cómo el mundo va a ir tornándose en cierto aspecto, ¿no? Y es bueno tenerlo en cuenta, manejarlo, ¿no? Vivimos tiempos complicados, Ezequiel, donde nuestra única salvaguardia, ¿sí?, es la Biblia. La Biblia sí la conocemos, si la estudiamos, porque la Biblia ahí en nuestra casa, ahí inmóvil físicamente, no nos ayuda de nada. Tenemos que abrirla y tenemos que estudiar sus páginas, memorizarlas, entenderlas, porque van a ser nuestra única salvaguardia contra los futuros engaños que el diablo está planificando. Así es. Es hora de estar llenando nuestra vasija del Espíritu Santo, de la palabra, ¿no? Ahora que tenés tranquilidad, ahora que tenés tiempo, por ahí dejar un poquito lo tecnológico, ¿verdad? El trabajo que a veces nos quita tanto tiempo, ¿no? TikTok. Y dejar por ahí cuestiones que nos gustan, ¿no? Para invertir tiempo en el estudio de la Biblia, ¿no? Es un esfuerzo. Creo que hay que ser equilibrado, ¿no? No, totalmente. Sí, hay que ser equilibrado, porque muchas veces a veces me pasa a mí, Ezequiel, que cuando recibo el informe del teléfono diario, semanal quiero decir, vos vas evaluando qué aplicación del teléfono usaste más en la semana. ¿Sí? Y muchas veces la Biblia ahí, lo que tiene en aplicación en la Biblia, media hora, una hora, o ni siquiera sale. Claro. Ojalá que la Biblia tenga más tiempo en el teléfono. Totalmente. Así que bueno, vamos a estar estudiando en esta semana 3 aspectos generales. El conflicto inminente, lección 11 para el 15 de junio. Vamos a estar mirando un poquito, la primera línea de tema es la adoración y el gran conflicto, ¿no? El tema 2, Clau, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a hablar de la bestia que sube del mar, Apocalipsis capítulo 13. O sea, sería la primera bestia. La primera bestia. 1 al 10, 13 al 10. Correcto. Y bueno, al final vamos a estar obsequiándote el contenido de la bestia segunda. La segunda bestia. La bestia que sube de la tierra. Correcto. ¿Quién es este poder? Que es quien ayuda, es el puente, ¿no? De auxilio para la primera. Tremendo. ¿No? Así que no se lo pierdan, disfruten de las ideas, y si les sirve las ideas que podamos compartir, Ezequiel, la pueden usar tranquilamente. Totalmente. ¿Oramos, Claudio? ¿Empezamos? Oramos. Sí, vamos a orar con nuestros amigos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por permitirnos tener un espacio, un horario para estudiar, para meditar de tu palabra. Estamos en temas sensibles, un poco debatibles, quizá desconocidos, pero queremos rogarte que tu Santo Espíritu hable por medio de nosotros.
Amén. Que podamos ser instrumentos, que seamos simplemente vehículos para llevar la verdad a las personas que por allí no la conocen, o también fortalecer ideas que a veces no teníamos tan claras. Sí, Señor. Queremos suplicarte esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Lección 11. El conflicto inminente. Ya estamos casi en las 2 últimas lecciones. Estamos hablando de un conflicto cercano, un conflicto que de una u otra forma nos toca, nos abarca, nos alcanza a todos nosotros. Por lo tanto, es necesario que entendamos cuál es el rumbo escatológico, apocalíptico, ¿no? De los eventos finales que la Biblia nos va a estar hablando. Correcto. Yo sé que uno puede haber pasado por una universidad, uno puede tener argumento académico, bibliográfico, ¿no? Autores en la cabeza. Sí. Pero yo creo, Clau, no sé si estás de acuerdo, pero creo que la conductora, la que nos clarifica hacia dónde va el rumbo, el destino de este mundo, la historia de este mundo, es la Biblia. Correcto. ¿No? Totalmente de acuerdo. Así es. Nosotros valoramos y creemos que hay grandes estudiosos que hay que ser tenidos en cuenta para poder comprender más qué ha pasado en el mundo. Pero creo que el lente, ¿no? De mirar la historia pasada por medio de la Biblia y mirar el presente donde estamos y hacia dónde vamos, creo que la Biblia cambia totalmente la perspectiva, la cosmovisión, ¿no? Así es, así es. Por lo tanto, es necesario que no nos creas, ¿no? Sino que lo analices a lo que vamos a estar charlando, que nos critiques de forma negativa o positiva, como quieras. Que reacciones, Que estudies, sí. Que estudies, que puedas analizarlo. Como cada lección te venimos diciendo, esto no es arbitrario, esto no es final, esto es un impulso para seguir estudiando, obviamente. Vamos al primer punto, Clau, ¿te parece? Vamos. El conflicto está basado desde sus inicios. Nosotros en la lección número 1 hablamos acerca del gran conflicto que inició en el reino de los cielos. Un ser que se rebeló en contra de Dios, un ser perfecto, hermoso, sabio, ángel, protector, cubridor, un ser cercano a Dios. Este ser, dice Isaías 14, empezó a tener ideas de adoración. Él quiso tomar el trono, quiso tomar el lugar, quiso tomar los beneficios, el reconocimiento que tenía Dios. Es correcto. Él quiso y quiere, obviamente, y no quería soltar al mundo, ¿no? Hasta que vino Jesús, gracias a Dios que nos liberó, ¿no? Pero Él quiere nuevamente ser adorado. E inclusive, una de las tentaciones, la tercera tentación a Cristo le dijo, ¿no? Te daré todos estos reinos, si postrado me adorares. Correcto. ¿Verdad? Y Jesús le dijo, no solamente a Dios servirás, a Él darás culto. ¿No? Vete de aquí, Satanás. O sea, Él se atrevió inclusive a ostentar adoración en frente de los ojos del mismo Creador. Tremendo. Qué atrevido, ¿no? Qué atrevido. Qué atrevido. O sea, la adoración, Clau, es una base importante en el gran conflicto, ¿no? Es el meollo del conflicto. Todo ronda en torno a la adoración. Totalmente. Nosotros sabemos, cuando miramos, creo que el libro o los 3 capítulos que enfatizan fuertemente la descripción del conflicto de forma más global es Apocalipsis 12, 13 y 14. ¿No? Cuenta desde el Antiguo Testamento, pasa toda la persecución, el capítulo 12, pasa Jesús, Jesús asciende al cielo, luego se persigue a la iglesia, ¿verdad? La iglesia recibe un proceso de paz, una etapa de paz, finalmente se levanta el conflicto nuevamente y ya viene Jesús por segunda vez. Vos mencionabas, Ezequiel, perdón, que la Biblia como la lente, la Biblia como punto de partida. Si bien estos académicos han estudiado y siguen estudiando la Biblia está en el punto de partida y también como punto de llegada. Totalmente. Porque ella es la que va a decir cómo va a terminar este gran conflicto.
Así ¿Y es. qué va a pasar con el tema de la oración? Así es. ¿Cómo termina el tema de esa adoración, ¿no? Ujú. Así que yo creo que sería bueno que podamos dedicar mucho más tiempo al estudio de la Biblia y especialmente el Amén. tema del conflicto. Amén. Ujú. Hay dos propuestas a la luz de la Biblia, ¿no? Una propuesta es en base al pensamiento humano, Ujú. en base a los maestros humanos, en base a la religión meramente humana, ¿no? Y hay otra que tiene que ver justamente con fijar los ojos en Jesús. Fijar los ojos como el autor y consumador de nuestra fe. O sea, rendimos culto a Él como nuestro creador Ujú. y también a su palabra. Correcto. O sea, tenemos dos propuestas, dos ideas, dos perspectivas y no hay más, como siempre lo venimos diciendo. Ujú. No es que hay 3000 concepciones acerca de la persona de Dios, ¿no? No es que tenemos religiones no cristianas y cristianas y cada uno tiene una partecita de la verdad. Ujú. No, o estamos en la verdad o estamos en la mentira, ¿no? Y de esa propuesta, Ezequiel, una es verdadera y la otra es falsa. Sí. La propuesta de Dios, que está fundada en su palabra, es su voluntad para el ser humano, es su propósito, es su plan de vida, ¿sí? Basado en su carácter, que es amor, ¿sí? Sí. Y que se ve reflejado en sus mandamientos, en sus leyes. Y el ser humano, seducido por aquello, tiene que tomar decisiones de seguir a Jesús y a su palabra, o de lo contrario, escuchar la otra propuesta que es del diablo, que es falsa, que es mentirosa, que es engañosa. Totalmente. Y en esas dos, esos son los dos caminos. Uno es correcto, verdadero, es bueno, y el otro es malo, es mentiroso, es engañoso. Y de hecho Jesús llamó al enemigo, ¿no? Padre de la mentira, ¿no? Correcto. O sea, que es el originador, es el que da el inicio, Ujú. el que propone la base genética de la mentira, ¿no? Entonces, todos los que siguen y escuchan la mentira, obviamente que responden, quizás hasta inconscientemente, a su autor, Correcto. ¿no? A su padre. Es interesante que la Biblia llama a los que siguen la verdad, los llama llamados, ¿no? Los que son convocados, Ujú. los elegidos y los fieles. Totalmente. ¿No? Apocalipsis 17:4. Correcto, correcto. Y entonces nosotros sabemos que el engaño final va a ser que Satanás va a querer coaccionar, o sea, impulsar al pueblo de Dios a que no adore al Creador. Ujú. O sea, la adoración al verdadero Dios, a la fuente de nuestra adoración, va a estar desviada, ¿no? Va a haber una propuesta de que se adore a aquel que no ocupa la función, el rol de creador. ¿Sabes qué pienso, Ezequiel, mientras te escucho hablar? Sí, Que el diablo es un experto en falsificaciones. tal cual. Presentar un proyecto falso, pero que tenga apariencia de verdad. Que tenga apariencia de bueno, pero es mentira. Sí. Presenta un sistema de adoración que es incorrecto, es mentiroso, no es bíblico. Es más, es la contradicción, se opone a la voluntad de Dios, es contrario a la voluntad de Dios. Entonces ahí tenemos que decir. Y la única manera de decidir correctamente y discernir esa artimaña del diablo es teniendo claro el fundamento. Y el fundamento lo encontramos en la palabra de Dios y es justamente lo que vas a decir a continuación. Tal cual. La adoración se la debemos exclusivamente a Dios porque salimos de sus manos. Amén. O sea, la adoración es un resultado, es una consecuencia del reconocimiento de la causa de esa consecuencia. Tremendo. O sea, yo existo, ¿no? Yo tengo vida en este día, me levanté porque el Creador me dio vida. Y como yo vengo de sus manos, el único que merece mi reconocimiento es el que me hizo. Amén. Por eso el mensaje del primer ángel dice, ¿no? Adora al Creador. O sea, no es una sugerencia. Correcto. No es si te parece. Es un imperativo. Si podés, claro. Es una orden. Una orden. Es una orden porque que vos existas indica a las claras de que alguien te hizo. Por eso la teoría de la evolución, del Big Bang, ¿no? Aniquila
la adoración Tremendo. a Dios, porque son propuestas que relegan a Dios, ¿no? Excluyen a Dios de la ecuación de la vida. Correcto, correcto. O sea, la existencia de la raza humana es debido a un proceso de millones y millones de años, ¿no? Y un animal, ¿no?, fue el que te da la base a vos. Hay una base biológica, ¿no?, y no teológica. Eso es algo para pensar, ¿no? Porque ahí está el meollo de la cuestión. Hay un aspecto interno y un aspecto externo de la creación. Y esto es lo que convoca al día sábado y al día domingo, la marca de la bestia y el sello de Dios. El sello de Dios. ¿Por qué? Porque no es que el día te hace a vos ser hijo o hija de Dios, ¿no? No es que vos con el domingo sos hija o hija del diablo, sino que hay un proceso interno, ¿no? Hay primeramente una entrega de la voluntad, es aceptar de que yo soy criatura, ¿no? Correcto. Que yo no ocupo el lugar de Dios. Es entender que hay alguien que es un ser eterno, ¿no?, un ser amoroso, un ser poderoso, y yo dependo de ese ser. O sea, lo que Satanás está haciendo cuando quiere y pretende la adoración es separarse de Dios. Correcto. No reconocer a Dios como el dador de la vida. Esa teoría de la evolución que mencionaba Ezequiel elimina por completo la idea de un creador. Y si elimina la idea de un creador, ¿qué sentido tiene el sábado? Si el sábado no recuerda al creador. Yo vengo a la iglesia a orar porque recuerdo que Él es mi creador. Entonces, por eso es que el diablo odia tanto al sábado. Porque el sábado nos recuerda a nuestro creador. Y si es nuestro creador, merece nuestra adoración. Es el único ser que merece nuestra adoración. Entonces, por lo tanto, sostener la evolución es sostener que Dios no existe o que no ha creado el mundo. No tiene sentido que yo guarde el sábado y crea en la evolución. Es un absurdo. Claro. Entonces el diablo, creo que eso ha tenido mucho éxito en ese sentido. O sea, la semana pasada vimos que una de las estrategias era el espiritismo, ¿no? Otra de las estrategias del diablo, y es el centro, es justamente tratar de eliminar la ley de Dios. Y la persona, cuando abraza ideas científicas, inclusive biológicas, ¿no?, prácticamente está despreciando el rol de Dios como creador, ¿no? Correcto. Y además, lo que vos decías del sábado, Clau, el sábado justamente es el espacio donde la criatura se une con el creador. Correcto. Está en armonía con el creador. En ese día uno manifiesta una conducta diferente. Porque para Dios no son todos los días iguales, Clau. Tal cual. Dice Dios, mi día santo, allá en Isaías 58, ¿no? Si no pisoteas mi día santo. O sea, para Dios sí hay un día especial. Y si lo guardás de acuerdo a su voluntad, te vas a deleitar. Claro. Esa es la idea de Isaías. Y dice el versículo 14, ¿no? Entonces yo te daré a comer la herencia de tu padre Jacob. Es correcto, ¿no? es correcto. O sea, yo te voy a permitir que disfrutes de estar en mi presencia, ¿no? Ezequiel, mientras vos hablabas, yo pensaba lo siguiente. Si todo lo que estamos diciendo es correcto, entonces, cuando yo decido ser fiel a Dios y guardar el sábado, guardar sus mandamientos, que significa ser fiel a Dios, ¿no?, me estoy oponiendo a la propuesta del diablo. Tal cual. Me estoy oponiendo a la seducción del diablo. Le estoy diciendo no al diablo en la cara. Porque yo adoro solamente a Dios. Tal cual. Y por lo tanto me estoy oponiendo a la bestia. ¿Sí? Entonces yo recuerdo en este momento, Ezequiel, el caso de Daniel y sus 3 compañeros. Tal cual. ¿Te acordás cuando llegaron a Babilonia? Daniel se propuso en su corazón ser fiel a Dios. Sí. Con el tema de la comida, vos decís, algo sencillo, la comida, no pasa nada, come algo. No, él decidió no contaminarse. ¿Cómo termina Daniel? Con 84 años, fue lanzado al foso de los leones, protegido por Dios, por su fidelidad. Entonces, yo creo que hay que decidir hoy, en libertad, en tranquilidad,
analizar y estudiar si elijo a Dios y su propuesta, que es la verdad, o me dejo seducir por la propuesta del diablo. Así es. Ahí teníamos un pasaje, ¿no? Salmo 95:6, ahí en el texto. Vamos a leerlo. Hay una invitación. Hay primeramente un proceso interno y luego una manifestación externa. Correcto. Salmo 95:6. Salmo 95:6, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. He aquí la verdad del juego, ¿no?, del sábado. Dice, ¿no? Venid. Primeramente hay una invitación, o sea, aquellas personas que quieran ir, que quieran reconocer a Dios como Hacedor, pueden hacerlo. La predisposición interna, ¿no? Y luego dice, postrémonos y encorvémonos, arrodillémonos. Manifestación externa. O sea, la reverencia, ¿no?, está inmiscuida también en la adoración. Por eso Satanás le dijo a Cristo, si te postrares, ¿no? Porque el hecho de la posición involucra una reverencia, ¿no? Correcto. Entonces, es importante la reverencia, cómo te acercas con tu cuerpo, con tus expresiones, pero eso va a salir cuando hay un proceso interno correcto, ¿no? Primero, el ir, el comprender, el entender un poco quién es Dios. No te digo entender en la plenitud, porque no entendemos a Dios en su plenitud, ¿verdad? Nosotros somos seres finitos, que tenemos una capacidad, ¿no? Pero sí comprender realmente de que yo no vengo de la casualidad y le rindo a Él mi adoración, me postro delante de Él, me arrodillo delante de Él con reverencia, porque yo sé que soy simplemente alguien que depende de Él. Correcto. Entonces por eso el sábado dice, acuérdate, ¿no? Si la gente hoy se acordara del día de sábado, ¿cuánto ateísmo sería eliminado, ¿no? ¿Cuántos idólatras serían borrados? La idolatría, el ateísmo, crece porque la humanidad se ha olvidado del día del Creador. ¿No? Por lo tanto, aquí está la cuestión de la adoración y el gran conflicto. La adoración es usurpar, justamente lo que hablábamos hace un par de lecciones atrás, el anticristo, el que ocupa el lugar de Cristo. Correcto. ¿Verdad? El que se opone a Cristo. El que toma el lugar de Cristo y quiere todos los atributos, las prerrogativas divinas. Qué tremendo. Y en ese conflicto, Ezequiel, ya para ir cerrando las ideas, ¿no? Sabemos por la Biblia que Dios tendrá al fin de los tiempos un pueblo que será fiel. Amén. Un pueblo que decidió durante toda su vida mantenerse fiel a su palabra, guardando sus mandamientos, sin torcer, sin negociar, sin claudicar, sin transigir. ¿Sí? Y ese pueblo que siempre decidió ser fiel a Dios y que se mantuvo firme hasta el fin, van a ser el objeto de los ataques del enemigo. Tal cual. Ojalá que estemos en ese grupo. Amén. Amén. Por eso dice, allí para cerrar la idea de Apocalipsis 12:17, ¿no?, que la guerra, el dragón se levantó furioso. Correcto. Contra el resto de la mujer, ese grupo que al final de los tiempos va a amar la ley de Dios. La simiente de la simiente. Correcto. Claro. Justamente por ser fieles a Dios, son el blanco de los ataques del enemigo. Muy bien. Ahora, ¿cómo van a hacer esos ataques? ¿Qué tipo de herramientas, qué instrumentos civiles, políticos, ¿no?, religiosos va a haber en esta tierra para hacer forzar el engaño y la persecución a los hijos fieles de Dios? Tremendo. Y ahí entramos ya en el punto número 2. Muy bien, Ezequiel. Amigos, ¿están disfrutando? Ahora viene lo mejor. Viene el plato principal. Este y el siguiente. Así que bueno, Ezequiel, punto número 2. Tenemos que hablar un poquito de la primera bestia, Ezequiel. Apocalipsis capítulo 13. Esta bestia que sube del mar. Quiero decir, Ezequiel, que fue
obra de mucho estudio, de investigación, porque son temas que no son muy tocados, no muy hablados, y que... Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y así que yo creo que feliz por hacerlo, creo que aprendí mucho, y quiero compartir unas ideas con vos y con nuestros amigos. Perfecto. Y a modo de introducción, Ezequiel, quiero decir que el capítulo 13 de Apocalipsis es la ampliación del 12. El 12 termina en el versículo 17, sí. Lo que decíamos anteriormente, que el dragón fue a hacer guerra contra la descendencia de la descendencia, o sea, la simiente de Jesús, sí. Básicamente, ¿no? Entonces el capítulo 13 viene a ampliar ese capítulo 12. También quiero mencionar, Ezequiel, que el capítulo 13 de Apocalipsis está relacionado con el capítulo 7 de Daniel. ¿Sí? Ya lo vamos a leer. Ahí encontramos, hay león, hay oso, hay leopardo, hay un dragón con 10 cuernos, y el dragón de 10 cuernos le da a la bestia el poder. Ahora ya lo vamos a leer a continuación. O sea que entonces, en el capítulo 13, Ezequiel, el dragón se une, ¿sí? Establece una alianza con sus dos aliados. La primera bestia que sube del mar y la segunda bestia que sube a la tierra, que vos vas a mencionar después. Perfecto. O sea, hacen esta falsa trinidad con el objetivo de atacar al pueblo de Dios, con el objetivo de perseguir a aquellos que se oponen a su gobierno, Así es. que se oponen a sus demandas. Ese es el objetivo, ¿no? Esta bestia que sube del mar es una caricatura de Cristo. ¿Sí? Así que, si te parece, Ezequiel, vamos a leer la Biblia. Perfecto. Vamos a leer ahí algunos pasajes bíblicos. Y sí quiero mencionar que la mejor traducción del versículo 13:1 sería, vi entonces que del mar, aumentamos un segundito, que quiero leer en NBI, sería, y el dragón se plantó en la orilla del mar. Esa sería la mejor traducción. Porque separó. ¿Quién separó? El dragón que viene del versículo 17. Sí. ¿Sí? Y entonces empieza el pasaje, vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre su cabeza nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Sí? Aquí comienza el desarrollo, ¿no? de esta bestia. Aquí se repite, Ezequiel, en este capítulo, las etapas del ataque de esta bestia, ¿no? Que se da en el capítulo 7 de Daniel. Viene, vos ya lo mencionaste rápidamente hace un rato, quiere devorar al hijo. ¿Sí? En el capítulo 12. El hijo se le fue arrebatado al cielo. Después se divide en 10 reinos. ¿Está bien? Después se levanta durante un periodo de 1260 años. ¿Recordamos? Pero después, al final, recibe una herida de muerte. Esa herida es sanada y vuelve a recobrar su poder. Entonces, lo que está describiendo aquí el autor bíblico es que esta bestia emerge después de la aparición del dragón. O sea, la aparición del dragón es identificada por los estudiosos como la Roma papal, o sea, la Roma imperial, la Roma pagana. Y esta bestia sale de esa Roma pagana. O sea, este poder, la bestia, es un poder romano. Romano, correcto. Tiene que ver con Roma. Y es identificado por el Papa medieval, ese periodo de 1260 años. O sea, si seguimos nosotros la línea de expresión que tiene la Biblia, es una explicación del historicismo. Correcto. Daniel empieza en los días del león, ¿verdad? Y Juan empieza en los días del dragón. Correcto. O sea, Daniel mira de donde está él hacia adelante. Y Juan mira de donde está él hacia atrás. Por eso,
la iglesia adventista es historicista, ¿no? Correcto. No porque se le ocurre a la iglesia, sino porque la Biblia no es que me dice el león es donde vos lo pongas. No es que se va a levantar en un futuro, ¿no? O que el dragón está ya por el pasado. No, sino que el mismo profeta te dice, mira, yo me encuentro en Babilonia. Te empiezo a contar desde el león, paso por el oso, paso por el leopardo, paso por la bestia espantosa de Daniel. Y luego dice Juan, yo estoy en la bestia espantosa, en el dragón. Correcto. Daniel todavía no sabía qué era esa bestia. Pero ya en los tiempos de Juan sabemos qué nombre tiene esa bestia, un dragón, ¿verdad? Y Juan dice, yo estoy desde el dragón, fíjate para atrás, vas a ver el leopardo, vas a ver el oso y vas a ver el león. Ahí funciona el historicismo, ¿no? Está describiendo las actividades pasadas de la bestia hasta que después recupera su poder. No es que nosotros inventamos esto que vos estás diciendo, sino que si seguimos la secuencia de las bestias, nos lleva directamente a eso. La bestia es un sinónimo del cuerno pequeño de Daniel 7. Exactamente. Es el mismo poder. Quizá el símbolo es diferente, pero la secuencia es la misma. Quiero reparar, Ezequiel, en el versículo 2, que me parece interesante. Sí. Y el 3, rápidamente. Dice el 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león. ¿Sí? Aquí hay una especie de mosaico, ¿no? Una imagen compuesta, dicen los estudiosos, donde esta bestia combina los elementos o todos los elementos de las anteriores bestias. ¿Sí? Eso es lo que le hace más terrible y más poderosa. Hay una combinación de los elementos. Dice que tiene nombre de blasfemia, dice el versículo 2, la última parte, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. O sea, la bestia espantosa, ¿no? Le entrega a la bestia el poder. El poder. Entonces la bestia encaja justo con el cuerno pequeño. Correcto. ¿No? Entonces no tenemos que inventar. Por eso nosotros creemos de que la bestia, el título de la bestia de Apocalipsis 13, es como que el cuerno pequeño. Y cuando dice que le dio ese nombre de blasfemia, lo que mencionabas, ¿no? Es un poder religioso. Claro. Así que estamos ante... O sea, se va a inmiscuir en las cuestiones religiosas. Exactamente, correcto. Pero después el versículo 3 dice que el tiempo no tenemos para poder estudiar todo, pero solamente queremos mencionar. El 3 dice que vi en una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Entonces este poder, evidentemente, llega un momento de su historia que recibe un golpe certero, la herida mortal. ¿Qué es la herida mortal? ¿Cómo entenderla? Claro. ¿Sí? ¿Qué es la espada? Entonces, lo que diré simplemente, Ezequiel, que el papado, ¿sí? Esta herida mortal que recibe, se le quita el poder civil que tenía y que usaba o que usó durante los 1260 años para perseguir. Entonces, la herida mortal es este poder civil que se le quita, se le arrebató, se le retiró el poder civil que tenía el papado. Otros dicen que se le retiró el apoyo del Estado. Claro. ¿Sí? Esa es la herida mortal. O sea, la bestia funcionaba, ¿no? Su sistema de agresión, de persecución, porque tenía la acción de forzar la libertad religiosa de la persona, y si vos no respondías a ese forzoso accionar de esta bestia, te mandaba el poder civil. Correcto. O sea, tenía a su disposición tanto la parte religiosa, la parte de la iglesia, ¿no? Y el Estado. Entonces, vos cuando decís la herida mortal, justamente vino un poder, ¿verdad?, del Estado, un poder civil, que le dijo a este poder religioso, a vos se te acaba este privilegio. Correcto. ¿Sí? Entonces, se separó, ¿no? La unión que tenía la Iglesia católica, apostólica, romana, de manipular su fe que expandía por todo el territorio conocido,
y también manejaba justamente los poderes civiles, ¿no? Esa espada, Ezequiel, porque es interesante que el versículo número 10, ¿querés que lo leamos? Dale. Porque el 10 dice lo siguiente: si alguno lleva a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto, ¿no? Entonces, la espada que usaba el papado era el poder civil, o sea, el apoyo del Estado. Ahora el Estado se le vuelca en contra. Viene, le saca la espada, le retira el apoyo, el poder civil, y con esa espada, que antes usaba para perseguir, le hace la herida mortal. O sea, el arma, la herramienta, se le vuelca en contra, la espada. Sí. ¿Esto te recuerda a Ezequiel ese momento cuando Jesús estaba ahí en la última hora de su vida y Pedro saca una espada, ¿te acordás? Saca una espada para defender a Jesús y le corta la oreja a uno de los, a Malco. Y Jesús le dijo, no. No lo felicitó por el accionar. No. Le dijo, guarda la espada. Porque la espada, ¿sí? Entonces, acá a la espada morirá. Entonces aquí pasa lo mismo, Ezequiel. Este poder, el papado, que se ha valido del poder civil durante 1260 años para perseguir al pueblo de Dios, ahora recibe la herida mortal. Se le quita el poder. O sea, la Biblia ya nos enseña que este poder, que vamos a ver en la segunda bestia, le da ayuda para que se vuelva a levantar, ya estuvo en acción. El anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la mujer, ¿no? La prostituta, ¿verdad? Ya la ramera, Apocalipsis, ya actuó. No es que nunca actuó y recién allá en Jerusalén, al final de los tiempos, ¿no? Cuando venga el rapto. No. O sea, la Biblia ya te dice, si seguimos la secuencia de los poderes, ya sabemos en la historia quién es este poder. Solo que es un conflicto y es una confusión que tienen la mayoría de los académicos. Cuando hablan de cristianismo, miran al cristianismo con los lentes de esta época. Correcto. Entonces, el cristianismo está manchado de sangre, está manchado de persecución. Porque este poder dice, si alguno lleva en cautividad, este poder persiguió, mató millones de personas. Tremendo. Millones de personas fueron aniquiladas, perseguidas, torturadas, ¿no? Hoy en día tenemos palacios de la Santa Inquisición, claro, en Perú, por ejemplo. Tremendo. Colombia, México, hay rastros de lo que fue este poder, libros de historia que nos dicen quién eran los papas que mandaban a los decretos para matar, para quemar, para incinerar los cuerpos de las personas. Tremendo. O sea, nosotros no tenemos que adivinar, no tenemos que decir, no, Hitler debe ser una persona muy mala, él es el anticristo. No hace falta. No hace falta. Nosotros en la Biblia tenemos ya la declaración de este poder que se levantó y que atacó y persiguió al pueblo de Dios, ¿no? Correcto. Pero recibió una herida mortal. Recibió una herida mortal. Esa herida fue interpretada, Ezequiel, que el 12 de febrero del año 1798, el general Bartier, ¿sí? De Napoleón Bonaparte, general de Bonaparte, estamos en el periodo de la Revolución Francesa, ¿no? Francesa, sí. Entró a la Capilla Sixtina, Ezequiel, donde Pío VI estaba celebrando el aniversario de su coronación como papa. Ese día entró. Le quitó el anillo, le quitó el cetro, le quitó la corona, la triple corona, la tiara, y le dijo lo siguiente: tu poder ha terminado. Hasta acá llegaste. ¿Sí? Fue llevado cautivo a Francia, donde murió un año después. ¿Sí? Fue tan fulminante el golpe de la Revolución Francesa, Ezequiel, que el papado prácticamente fue aniquilado en alguna de las expresiones de los historiadores. Su poder desapareció. Pero lo llamativo es lo siguiente, Ezequiel, que cuando ocurre esto, ninguna potencia de Europa ni siquiera levantó el dedo, dice el pastor Born, levantó el dedo para defenderlo. Nadie. Esto habla justamente de que estaban, y permítanme la expresión, estaban hastiados. Estaban asqueados de su poder.
O sea, lo conocían. Lo conocían perfectamente. Pues dijeron, no. Ya no querían saber más nada con el papado. Entonces, esa es la expresión. Por eso no lo defendieron. La ironía de la historia de Ezequiel es que el poder del Estado que le quita el apoyo, que le quita la espada, ¿sí? Fue la misma nación que le dio la espada, que fue Francia. En el año 508 después de Cristo, Clodoveo le dio al papado ese poder. Y fue la misma nación que le retira el poder civil, el poder para perseguir, la espada. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. La pregunta, ¿la herida fue sanada, Ezequiel? Bueno, si hay debate, ¿no? Hay un debate. Hay mucho debate. Los teólogos, ¿no? Sí. Pero esta es mi postura personal, ¿no? Sí. A la luz de lo que interpreto en la Biblia. Quizá más adelante puede hacer que estudie otras cosas y sea diferente, ¿no? Correcto. Pero yo considero que la sanación de la herida mortal es la devolución del poder pleno a este poder, ¿no? La bestia recibe nuevamente la autorización total, plena, que tenía durante estos casi 13 siglos, ¿no? 1260 años, para perseguir, matar y atosigar al pueblo de Dios. Correcto. Hay interpretaciones divergentes, ¿no, Ezequiel? Por ejemplo, algunos dicen que en 1801 Napoleón permitió que eligieran papa. Pero ¿qué pasó? No tenían el poder absoluto. Totalmente. Estaban subordinados al Estado. Entonces no puede ser sanada la herida. Después Ezequiel menciona solamente rápidamente que el papado recibió otra herida mortal el 20 de septiembre de 1870. ¿Qué pasaba en ese momento? El papado tenía diferentes pequeños países gobernados por el papado. Vino en ese momento Víctor Emanuel II, emperador, y le confiscó los territorios al papado. Y unió todo y conformó lo que hoy es la Italia. Entonces, esa herida mortal, que fue una segunda herida mortal, según los historiadores, y según el pastor Born, esa herida fue la que se sanó en 1929. Claro. ¿Sí? Ahí cuando Gasparini y Mussolini se reunieron y firmaron ese documento, se escribe que en ese momento la herida, ¿sí?, del pasado quedó en el pasado. Entonces, claramente, aparentemente y todo indica que la sanación final, ¿sí?, está en el futuro. Totalmente. Entonces, ¿a eso apuntamos ahora? Exactamente, o sea, el papado necesitaría de una nueva potencia. Correcto. O sea, el papado por sí mismo no puede autolevantarse, ¿no? No puede tener dominio sobre sí mismo, sino que ahora entramos a la segunda bestia de Apocalipsis 3. O sea, nosotros tenemos en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 13 la triada maligna que va a emplear Satanás para lograr sus propósitos en contra del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Así es. Tenemos el dragón, que tiene el matiz civil, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Romano. Correcto. Pero también los versículos del capítulo 12, del 7 al 9, dice que el dragón es Satanás, la serpiente antigua. Correcto. ¿No? O sea, el dragón puede ser un símbolo doble, líquido en ese aspecto. Se aplica tanto al Imperio Romano como a el ser del diablo mismo, ¿no? Correcto. Nosotros vemos que el poder diabólico está aquí, el dragón, y en Apocalipsis 13 vemos las dos bestias. El dragón está en Apocalipsis 12 y la primera bestia, el papado, ¿no? El papado está en los versículos 1 al 10, la primera bestia. Y conforman una alianza para el tiempo del fin. Muy bien. Falta el tercer poder para poder comprender cuál es la triada maligna. Bueno, los versículos están del 11 al 17, tiene un elemento al 18 con respecto al número 666. Correcto. Pero fíjate en algunas características.
Como leíamos con Claudio hoy, dice en el versículo 13:1 que la bestia primera se levantó del mar. Correcto. Esta bestia, dice el versículo 11, después, o sea, tiene que ser después de 1798. Correcto. Porque en 1798, el 12 de febrero, fue cuando justamente cierra el ciclo de los 1260 años. ¿No? Luego de ese periodo profético, se levanta ahora esta bestia. Por eso dice después. Vi a otra bestia. O sea, es diferente a la primera bestia. No es la misma. No es la misma. Y nota que nos da esta cualidad. Dice, subía de la tierra. Si el mar, según Isaías 17:12 es muchedumbres, gentes, y según Daniel 7 los vientos son guerras, ¿no? La tierra tiene que ser un lugar desértico. Correcto. Un lugar, por contraste, sacamos, ¿no?, esta concepción. Un lugar donde no hay multitud de gente. Y fíjate cómo esta tierra, o sea, esta bestia que subía a la tierra, empieza a describirnos en la profecía, porque dice subía. Esa palabra es muy importante. Muy importante. Porque indica un crecimiento despacio, suave, displicente, ¿no?, desde abajo. Es como una semillita, ¿no?, que iba creciendo. O sea, no es una nación populosa, no es una nación poderosa que tuvo que destruir a otra bestia, ¿no?, sino que fue una bestia que se empezó a levantar de una forma suave, ¿no?, tranquila. No hay violencia en su contorno. Totalmente. Ahora, no, se tuvo que haber levantado entonces de una forma suave, tranquila, pero de un lugar desocupado de forma gradual y también pacífica. Crecen como la calabaza, decía un profesor mío. Lenta pero paulatinamente. Sí, interesante. ¿Sí? Lenta pero paulatinamente. Sí. Es una nación, según el pasaje 11, dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Bueno. Es muy interesante. La palabra cordero se usa 29 veces en el Apocalipsis. Todas las veces que se usa se habla acerca de Cristo. De Cristo, correcto. O sea, es una nación que va a ensalzar los principios cristianos. Correcto. Es una nación entonces que sale de la tierra, es una nación que no se levanta en un ambiente de conflicto, es una nación que crece como una calabaza, como dice Clau. Correcto. Y además, dice el pasaje 11, tiene 2 cuernos. Separados, ¿no? Si miramos en la Biblia qué significan los cuernos, cuando hablamos de cuerno hablamos de poder. Correcto. ¿Te acordás, Clau, de los medos y los persas? Sí, correcto. En la estatua de Daniel 2 tenían 2 brazos, por ejemplo, ¿verdad? En Daniel 7, el oso estaba más levantado de un lado que del otro. Que del otro, es correcto. Entonces, cuando miramos, este reino estaba compuesto por 2. Que finalmente los persas van a ser más fuertes, ¿no? Obviamente que los medos. Sí. Es interesante que esta nación va a tener 2 principios muy, pero muy importantes. Estos 2 principios obviamente son el republicanismo, o sea, una organización de república, y el protestantismo. La faceta o la identidad protestante es que cada ciudadano va a poder hablar y ser libre de creer lo que quiera. Y es muy interesante que acá está el secreto de esta bestia. Correcto. Libertad civil y libertad religiosa. Allí por el 1602, un poquito antes que terminen los 1260 años, perdón, 1620, llegaron los primeros inmigrantes, ¿no?, a los Estados Unidos de Norteamérica. Tierra de libertad. Claro, la profecía se fue moviendo de Asia
Pasó por Europa Oriental, pasó Europa Occidental y ahora se va para América. Correcto. ¿No? O sea, el pueblo de Dios, Dios nos va transitando en la profecía y nos va llevando a la tierra de la tranquilidad. Es interesante escuchar a los primeros pobladores, a los primeros fundadores de esta nación, porque ellos hablan mucho de la libertad religiosa, de la libre expresión, de que la verdad se defienda sola, ¿no? Nosotros cuando miramos las expresiones de estos hombres que iniciaron la identidad nacional de Estados Unidos y Norteamérica, nosotros vemos que ellos defendían con todas sus fuerzas la separación de iglesia con el Estado. Y dejaron escritos también todo. Sí. Correcto. Jesús lo reconoció allá en Mateo 22. Jesús reconoció que nosotros vivimos en un contexto de dos reinos hoy en día. Y lo vivimos gracias a esta nación. Correcto. Que en sus inicios, porque va a cambiar, ¿no? Lo reconoce de manera separada. Separada. A Jesús le llevaron la moneda, ¿no? Del César, le dijeron, debemos pagar impuestos, y lo querían entrampar, ¿no? Si se dejaba manejar por el gobierno espiritual, tenía que haber dicho que no, ¿no? Entonces Jesús dijo, hay que dar a cada uno lo que le corresponde. Es correcto. No sacar el Estado es bueno, dice Romanos 13, 1 al 4. Sí. Tiene la espada, dice, si te portas bien, no te va a perseguir, ¿verdad? Tiene la función de controlar a la población. Pero también Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios. ¿No? O sea, con las cuestiones de Dios, no mezclen las cuestiones del Estado. Esa espada para preservar los derechos civiles del ciudadano. Claro, totalmente. Pero va a haber cambios. Va a haber cambios. Al final del versículo 11 dice, ¿no? Sí. Pero hablaba como un dragón. Tremendo. O sea, es una contradicción, ¿no? Es una amalgama, ¿no? Es una bestia esquizofrénica, ¿no? Sí. Que mezcla las cuestiones de Dios defendiendo, ¿no? La libertad religiosa, pero cuando habla, y el hablar tiene que ver justamente con todo tipo de organización institucional, judicial, legislativa de esta nación. Porque cuando decimos, me tocó hacer un trabajo en la escuela con los chicos, ¿no? Sobre democracia, y una de las preguntas que hacíamos a los chicos era, ¿todas las voces en la escuela son iguales? ¿No? Y no es que la escuela te habla, no, la pared no habla, ¿no? Sino que es un símbolo, el hablar, para decir una forma de expresarse. ¿Y cómo se expresa una nación? Por medio de sus leyes. Por medio de sus leyes. O sea, se va a mostrar de forma pura, de forma pacífica, de forma como de un cordero, ¿no? Pero las acciones legales van a empezar a ayudar a la bestia primera. Lamentablemente, correcto, esta segunda bestia se va a voltear en favor de la primera bestia. ¿No? Tremendo. Es lamentable, pero es lo que dice la Escritura. Fíjate que dice en el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren. Ahí está la cuestión del gran conflicto. Correcto. Adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea, esta bestia segunda va a ayudar a la primera bestia que sale del mar, el papado, el cuerno pequeño, correcto, para volver a recuperar todo el poder que tenía antes. Recuperar la espada que perdió. Claro. Entonces nosotros vemos lo que va a hacer ahora. Dice, esta segunda bestia va a hacer grandes milagros, grandes señales, versículo 13, que incluso hará descender fuego del cielo. Tremendo. O sea, el aspecto religioso de esta nación va a ser alterado. O sea, toda la propuesta del protestantismo se va a volver al favor de la primera bestia.
O sea, se va a coartar la libertad religiosa y toda la propuesta religiosa que existe en esta nación se va a volver en favor, en sintonía con la primera bestia. ¿Sabes qué pensaba Ezequiel mientras vos hablabas de esto? Parece una locura, ¿no? Pero es lo que va a pasar según la profecía. Sí. En este momento, Ezequiel en Estados Unidos, como también en Argentina, tener el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser? ¿Que van a transgredir su constitución? ¿Sí? Sí. ¿Eso va a pasar? Sí. Se ve que un detalle interesante que hoy el poder judicial en Estados Unidos consta de 9 jueces. De los 9, 6 jueces son católicos. 2 judíos y 1 protestante. Vos decís, en una nación de constitución protestante que tengan 6 jueces católicos, sí. Y los jueces son puestos por el ejecutivo, por el presidente. Pero las leyes son determinadas por el poder judicial. Si el poder judicial dice, no, esta ley es anticonstitucional, se veta la ley. Entonces, ¿cómo es posible que al fin de los tiempos van a cometer esta persecución, esta falta de tolerancia religiosa? A pasar. La Biblia lo declara así: esta nación va a emplear, impulsado por Satanás, porque está parte de la triada del adversario. Exactamente. 2 métodos. Versículo 14 dice, engaña a los habitantes de la tierra. Primer método. Mira, si tú no estás cimentado en la Biblia, vas a caer en este engaño terrible. Tremendo. Y si tú estás cimentado en la Biblia y alcanzás a diferenciar y no a ser engañado, la verdad del error, ¿no? Ahora vas a sufrir el segundo método. Y está en el versículo 15. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, la imagen es un reflejo de la bestia. Correcto. Dice, e hiciera matar a todo el que no la adorara. Vos decís, no, yo leo la Biblia y esto es mentira. Esto no es lo que dice Dios. Entonces no vas a ser engañado. Versículo 14. Si vos estás en esta condición, Satanás te va a perseguir. O te va a lanzar el engaño, que las grandes mayorías van a ser engañadas, lamentablemente. E inclusive a los justos, dijo Jesús, ¿no? Dice, inclusive a los fieles, ¿no? Tratará de engañar. Pero si no te engaña, tenlo por seguro que vas a caer en su persecución. O sea, esta bestia segunda va a manejar justamente todo el poder legislativo y la aplicación por medio del poder judicial, las leyes en favor del catolicismo. Va a haber una unión. Este año hay elecciones en Estados Unidos. Está Biden por un lado, ¿sí? Dicen muchos que opinan que su administración fue desastrosa, ¿sí? Y está Donald Trump, que es su opositor. Hay opiniones entre los teólogos, ¿sí? Desde el punto de vista civil, desean que gane Biden, que gane Trump, ¿sí? Desde el punto de vista civil, que gane Trump. Pero desde el punto de vista religioso, que gane Biden. Porque Trump ya anunció que lo va a ir en ese rumbo, de apoyar la derecha religiosa de Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué nos está enseñando acá la Biblia? Que en el fin de los tiempos, la política y la religión van a volver a unirse. Ese poder que ya se levantó 1260 años, desde el 538 hasta el 1798, en medio de esa circunstancia está Apocalipsis 10:10. Dice, el papado recibe el golpe de la espada, ¿no? La herida de muerte. Mortal, y se va a levantar la segunda bestia que le va a dar de nuevo el poder. La gente debe saber que en medio de ese paréntesis, dice, aquí está la perseverancia y la fe
de los santos. Tanto cuando vino el problema con el papado, así también como vino la solución, el conflicto va a seguir. Va a seguir. O sea, Clau, este mundo no va a mejorar. Este mundo, a la luz de la Biblia, no es nuestro hogar. No es nuestro hogar. No es nuestra casa. Este mundo va a ir en favor de Satanás. Pero qué lindo que la Biblia habla acerca de la victoria de los fieles. Por ejemplo, en el capítulo 15 y en el versículo 4. Si lo tenés, Clau, ¿lo querés leer? 15 de Apocalipsis 15:4 dice lo siguiente: ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dios debe ser glorificado en estos tiempos de oscuridad. Viene, claro, una época seria para el mundo, seria para los fieles de Dios, para el pueblo de Dios, en el que la fe de cada uno de nosotros, de una u otra forma, va a ser puesta en tela de juicio. Y tarde o temprano vamos a mostrar de qué realmente estamos hechos. Correcto. Cada uno de nosotros va a tener que decidir si vamos a temer al Creador, si vamos a adorar al Creador o vamos a recibir la marca de la bestia. Y creo, Clau, que una de las advertencias más serias es la del tercer ángel. Correcto. Porque nos habla de la conclusión final. O sea, Dios te está dando el mensaje que tu decisión tiene consecuencias. Dice allí Apocalipsis 14:9: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno, o sea, si tú quieres y vas a hacer esto, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, y delante de los ángeles y del Cordero. O sea, en el espectáculo de la destrucción de los impíos van a estar aquellos que desecharon el mensaje de los tres ángeles y decidieron escuchar la tríada maligna. Correcto. Por eso la cuestión de la Biblia es seria, Clau, ¿no? Por eso tenemos un conflicto inminente, cercano, que está ahí a la vuelta. Y nosotros tenemos que decidir si vamos a estar del lado del Creador o si vamos a estar del lado de la bestia, la segunda bestia o el dragón. Esto nos llama a Ezequiel a estudiar y a tomar decisiones. Así es. No perder el tiempo. Es el llamado. ¿Te parece si oramos por nuestros amigos? Sí. Para que Dios los ayude a ellos también a tomar una decisión personal, a tomar el tiempo como algo valioso en estas épocas de tranquilidad, de paz, donde uno tiene que prepararse para estos momentos que vendrán en la historia. ¿Vale? La única solución, Ezequiel, es guardar los mandamientos de Dios, tener la fe de Él, de Jesús, y seguir al Cordero por donde quiera que va. Amén. Apocalipsis 14:4. Amén. ¿Sí? De esa manera estaremos resguardados y seguros de los engaños que vendrán en los últimos tiempos. Amén. Amén. ¿Oramos? Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por el estudio de esta mañana. Amén. Gracias por tu palabra. Señor, queremos invertir el tiempo en estudio, en oración, en compartir el mensaje, Señor, para que mucha gente lo conozca. Amén. Y para que mucha gente tenga la opción de elegir la salvación o la perdición. No hay otro camino. Señor, queremos, como iglesia, como individuo, como familia, rogarte que tú nos ayudes, que nos des iluminación del Espíritu Santo, que nos des valor, que nos des fuerza para poder dedicar más tiempo al estudio de tu palabra. Amén. Señor, queremos estar en el cielo, queremos vivir contigo para siempre en la eternidad y queremos hoy tomar esa decisión. Hoy queremos prepararnos y hoy queremos colaborar en tu causa para ayudar a otro a conocerte un poquito más. Amén.
queremos rogarte que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, nos encontramos en algún otro estudio, si el Señor lo permite. Que tengas linda semana, que Dios te bendiga ricamente. Clau, una vez más gracias por estar, por acompañarme y gracias por estos estudios que son de bendición. Con gusto, Ezequiel. Un abrazo grande para todos. Chao, chao.